En este video vamos a ver la última parte de la clase de histología del ojo, en la parte final. En los primeros videos, pues en los primeros dos videos, los cuales ya evaluamos, vimos la parte tanto de la esclerótica con la córnea y vimos, o sea, la túnica externa, ¿verdad? La túnica fibrosa, y luego vimos la túnica vascular, donde vimos la coroide, donde vimos el cuerpo ciliar y donde vimos también el iris. Hablamos pues sobre las diferentes partes de cada una de ellas y pues nos falta la parte más interna, es donde tenemos las terminaciones nerviosas, o sea, donde tenemos las neuronas, donde tenemos las células nerviosas pues que se encargan de captar la luz, transformarla en una información eléctrica y de esa forma enviarlas a través del nervio óptico para llevar esa información directamente hasta el encéfalo, específicamente donde encontramos el área visual primaria, es decir, en el lóbulo occipital. Pues de esa parte es de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de la retina. Entonces quiero que le pongan también cuidado para que quede pues completa ya esta clase, y de esta forma pues nos vamos acercando a tener ya las clases completas de histología o de microanatomía. Pues vean, nos falta todavía la parte del oído, la cavidad nasal, la cavidad bucal. Para mí esta clase, esta y oído son las más complicadas, digamos, o tienen más estructuras o más complejidad, mejor decirlo así, tienen más complejidad, pero en la práctica pues ustedes verán que es de irle poniendo cuidado y es de ir viendo mucho los esquemas. Lo vuelvo a repetir, lo que les decía en la clase. Vean los esquemas, vean las imágenes, apréndansela, utilicen la mente fotográfica. En medicina es muy necesaria la mente fotográfica. Y para anatomía, principalmente, cuando estudien, les aconsejo para anatomía y para cualquier materia, pero como a mí me interesa anatomía, yo les aconsejo que siempre tengan a la vista una imagen de la estructura que estamos describiendo. Siempre háganlo así. Tengan una estructura. Si tienen una computadora y dos pantallas, pues en una vayan viendo el video o vayan leyendo sus apuntes, y en la otra pues tengan la proyección de la imagen. Si no, pues impriman, y si no, pues lo mejor, consigan el libro, sáquenle copia a los capítulos, en fin. Al final a mí no me interesa cómo lo van a hacer, les debe interesar a ustedes, porque tienen que interiorizar esta información y tenerla a la mano y para la vida, o sea, no solo para mi clase, ¿verdad? Entonces, acostumbren a hacerlo así, créanme que les va a facilitar mucho su aprendizaje. Consejo sano. Pero bueno, veamos ahorita pues la histología del ojo. Ok, permítanme. Entonces hablaremos, como les decía, de el iris. Permítanme, estoy teniendo dificultades técnicas, ya estamos. Ok, entonces vamos a hablar de la túnica interna, es decir, de la retina. Algo que hay que tener en cuenta: el ojo en el primordio del ojo, en los inicios, en la etapa embrionaria, si se recuerdan, el ojo viene de una estructura que se desarrolla ahí por la segunda, tercera semana, que se llama la placoda óptica. Esta placoda óptica es la que va a desarrollar el ojo, pero principalmente esta placoda óptica inicial es la que nos desarrolla la retina, específicamente. La retina, el ojo en sí, pero la retina como una capa completamente conformada por neuronas, por fotorreceptores, es una evaginación. Evaginación es una salida, es un saliente. Invaginación es una entrada, o sea, algo que va hacia un crecimiento hacia adentro, y una evaginación es un crecimiento hacia afuera. Entonces la retina viene a ser una evaginación del encéfalo. Por eso les preguntaba en una clase cuál es el único par craneal que no se origina en el tallo encefálico, y la respuesta va a ser el nervio óptico, el par craneal número
Número 2, el nervio óptico no se origina directamente del tallo encefálico, se origina del cerebro, del encéfalo directamente. Es una evaginación del encéfalo. Y su primordio se llama cúpula óptica, nos dice en esta literatura que estamos utilizando, pero nosotros lo vimos en embriología como la placoda óptica. También hay una placoda óptica que tiene relación con el oído, pero aquí quiero que nos quede placoda óptica o cúpula óptica en sí. Entonces vamos a ver pues que esta retina está conformada por células epiteliales pigmentarias, es decir, células epiteliales que tienen pigmento, que tienen color, células fotorreceptoras, células de sostén retinianas y células nerviosas. Células fotorreceptoras, células de sostén retiniana son también células nerviosas. Lo que pasa es que la literatura a veces utiliza estos términos como diferenciación. Es decir, en la retina vamos a tener estos tres tipos de células. Todas son neuronas, o sea, todas son células del sistema nervioso, pero unas con función específica, como las fotorreceptoras, que van a ser los conos y bastones, que los vemos a ver más adelante. Hay otras que se ayudan nos ayuda. En la retina hay un andamiaje de células, solo para que no estar en el aire. Le digo andamiaje porque es toda una estructura, es toda una conformación. Estas son las células de la retina, estas que estamos viendo allá. Entonces vamos a ver cómo estas son los conos y bastones. Estas son las fotorreceptoras, pero todas estas que vemos aquí son células de sostén. Y estas últimas se llaman células nerviosas, porque estas son las que nos vienen a conformar el nervio óptico en sí. Ya vamos a explicar esto, me estoy adelantando y ahorita podemos caer en una confusión. Entonces, pero era para que supieran que si yo preguntara cómo está conformada la túnica interna va a tener células epiteliales retinianas y neuronas, y yo se las pongo buenas. Si me ponen células epiteliales retinianas, neuronas fotorreceptoras y células de sostén, está buena, no hay ningún problema, porque al final todas son neuronas, solo que tienen una función específica. Unas captan la luz, unas captan la luz, otras ayudan a que la estructura de las células, a las interconexiones de las células funcione, y otras son las encargadas de llevar la información, ¿cómo podemos decirle? La información captada, ¿verdad? Interpretada hacia el cerebro. Entonces, pero al final, pues, células epiteliales pigmentadas y neuronas, magnífico, no hay problema. Entonces, vamos a ver pues que la retina pues posee dos capas, por decir así, o dos porciones propiamente. Una que se llama retina nerviosa, y es donde encontramos a los fotorreceptores, y otro que es el epitelio pigmentario. Entonces, el epitelio pigmentario viene a ser pues la capa más externa. Esa capa más externa es la que está en contacto directo pues con la coroides propiamente dicha. El epitelio pigmentario de la retina es el que está en contacto con la coroide. Ese epitelio pigmentario de la retina va a estar formado por un sinfín de células cúbicas. Estas células cúbicas, ojo, no son neuronas. Las células del epitelio pigmentario son cúbicas, o sea, tienen forma de cubo, pero no son neuronas. Lo que ellas poseen realmente son gránulos de melanina, y por eso es que le dan esa pigmentación característica a la retina. Entonces, esa pigmentación característica de la retina es gracias a la melanina que se encuentra en ese epitelio, en esas células cúbicas. Ojo, vuelvo a decirlo, no son neuronas, es decir, no son fotorreceptores. Entonces, el epitelio pigmentario se va a extender
desde la hora serrata, como lo vemos aquí, desde la hora serrata, y termina pues en el nervio óptico. Toda esa zona es epitelio pigmentario de la retina. Todo eso, desde la hora serrata hasta ¿cómo se llama? Hasta el nervio óptico. Pero algo muy importante, ese es el epitelio pigmentario de la retina. Pero el epitelio pigmentario sigue todavía en la parte anterior, y si lo recuerdan, este se continúa por detrás, ¿verdad?, del cuerpo ciliar y por detrás del iris. Hablábamos también que en la zona de la hora serrata, ¿verdad?, la membrana de Bruch, que pertenece a la coroide, se continuaba porque perdía unas capas. Si se acuerdan, la membrana de Bruch perdía las capas de fibras elásticas y las de colágeno, tanto la externa como la interna, y entonces se continuaba como epitelio pigmentario. Solo que este epitelio pigmentario es del cuerpo ciliar y por supuesto del iris, pero es el mismo epitelio pigmentario de la retina, solo para que quede claro eso. Entonces, epitelio pigmentario de la retina se extiende desde la hora serrata hasta la zona del nervio óptico, hasta esa zona, que el nervio óptico realmente en esta visión está aquí. Esto es una visión más lateral, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero que quede claro esa zona. Entonces, las células del epitelio pigmentario rodean a los fotorreceptores retinianos, o sea, lo van cubriendo. Poco a poco van cubriendo los receptores porque están en contacto directo. La zona, para volver a esta diapositiva, solo para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, quiero ver si en esta se ve. No, esta no me gusta para explicar eso. Permítanme. Me gusta esta. Ufa, esta me gusta. Entonces, esta zona que estamos viendo aquí, de esta zona que estamos viendo acá, esta es la zona externa prácticamente. Esta es la zona interna. Entonces, aquí es donde vamos a ver la capa de fotorreceptores que está en contacto directo con el epitelio retiniano, epitelio pigmentario de la retina. Para entenderlo bien, esta zona de acá es la zona que está pegada al epitelio pigmentario de la retina y luego tenemos la coroide. Esta zona es la zona libre, por decir así. Yo dije interno, externo, pero mejor entendamos que esta es la zona libre. Esta es la zona que ya está en contacto directo con el humor vítreo o con la cámara vítrea, para que tengan una ubicación, una idea de cómo es esto. Entonces, el epitelio pigmentario rodea, como nos dice allá, a los fotorreceptores, que son estos, los conos y los conos y los bastones. Ya hablaremos de ellos más adelante. Regresemos donde estábamos. Entonces, las capas básicas, como dice ahí, son la retina nerviosa, que es donde encontramos los fotorreceptores, y esa retina nerviosa posee dos porciones, una región no visual y una porción óptica. La región no visual es la que reviste la superficie interna del cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris, o sea, esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá, la de atrás del cuerpo ciliar y del iris. Eso es la porción no visual. De la hora serrata para atrás, o de la hora serrata en sentido posterior, vamos a tener que esa es la zona óptica o la porción óptica de la retina. Como dice, reviste la superficie interna del ojo, excepto la zona del nervio óptico. Es esta zona de aquí del nervio óptico, esa no tiene porción óptica de la retina. En esta zona no hay porción óptica. Es más, a esta zona en algunas literaturas la describe como el punto ciego. Entonces, el sitio donde el nervio óptico se une a la retina, esto se le llama disco óptico. En otra literatura lo podemos encontrar con el nombre de
papila óptica. Aquí lo estamos viendo, es esta zona por donde entran la arteria central de la retina. Esta es la misma zona del nervio. Ahora, el nervio no lo vamos a ver como una estructura que penetra, porque toda la retina, las células nerviosas de la retina, aquí confluyen. Y por aquí se ve el nervio. Quiero ver si tengo otra por aquí para entender esa situación de la que estoy hablando. Creo que sí es esta. Esto es lo que le llamamos el punto ciego o la papila óptica. Este ramaje que vemos acá es la arteria central de la retina. Todo este amarillo que vemos acá son las células nerviosas que van a conformar el nervio óptico. Y por aquí se nos va. O sea, para aquí se va el nervio óptico. Y esta era la diapositiva que buscaba. Esta es la donde quería que viéramos cómo se ven las capas. Esto que vemos acá, bueno, este es un corte de acá. Esto de este color es esto. Este es el humor vítreo. Entonces, todo esto que vemos acá es la retina, como dice, aquí le llama retina neural o la porción óptica de la que estamos hablando. El epitelio pigmentario y el epitelio pigmentario de la retina ya tiene contacto con la coroides y la coroides con la esclera, para que tengamos pues una idea. Espero que nos estemos comprendiendo. Esta es la zona del que se llama la papila óptica o disco óptico, y es donde encontramos, como dice aquí, el punto ciego. Ojo con eso, ¿ok? Aquí, pero tiene su error esta diapositiva, no me había fijado. Aquí dice humor acuoso y esto es humor vítreo. Ok, ahí me la corrigen. Humor vítreo. Humor acuoso es en la cámara anterior y posterior del ojo. Esto es humor vítreo. Sigamos. Permítame, quiero regresar a la diapositiva. ¿Dónde estaba? ¿Dónde aquí? No. Ya estoy perdido, permítame. ¿Dónde estoy? Ufa, aquí estamos. Sí, aquí está. Ahora bien, esto del punto ciego no es algo, o de llamarle a esta zona del disco óptico o de la papila óptica el punto ciego, no es algo antojadizo. Realmente es porque es una zona que carece de fotorreceptores. Entonces, en el campo visual, pues es un punto ciego. Realmente es un punto que no capta imágenes, por decir así. Entonces, además, en esta misma zona o aledaña, encontramos la zona de la fóvea. La fóvea es otra, fóvea es una zona aledaña al punto óptico, a la papila óptica, y esta fóvea viene a ser como una zona de depresión. Realmente es poco profunda, está que a 2.5 más o menos milímetros de laterales a la papila óptica. Pero lo importante de la fóvea es que allí encontramos la zona de mayor agudeza visual. Esa es la zona de mayor agudeza visual. Es decir, el eje visual en sí pasa a través de la fóvea. El eje visual, cuando decimos esto del eje visual, nos referimos a esta situación. Permítanme, quiero ver si la tengo. No lo tengo directamente en una diapositiva, pero permítanme. A esto nos referimos. Esta es la zona de la fóvea. El eje visual es la imagen captada, la luz que refleja la imagen, que es pasada por el primer filtro, que es la córnea, y luego el cristalino. Entonces este cristalino proyecta la imagen directamente sobre la fóvea. Entonces por eso decimos que es la zona donde las imágenes pues van a captarse, pues digamos de una forma más nítida. O sea, por eso decimos que es la zona de la mayor agudeza visual, la zona de la fóvea. Además, la fóvea está rodeada por una zona con abundante pigmentación. Esa pigmentación es de color amarillo y se le llama mácula lútea.
La mácula lútea rodea a la fóvea en esa zona de ahí. Ella rodea a la fóvea en la mácula lútea. Entonces podemos decir pues que en términos generales la fóvea es la región de la retina que contiene la mayor concentración y la mejor disposición de los elementos visuales, es decir, contiene la mayor cantidad de conos y bastones. Ya lo veremos más adelante cómo está la distribución, pero en esta zona es donde se concentra abundantemente los fotorreceptores. Y la otra capa importante es el epitelio pigmentario, que volvemos a repetir es la capa externa contigua y adherida a la coroides. ¿Por medio de quién? De la membrana de Bruch. Acordémonos que en la zona de la hora serrata, esta membrana de Bruch va a desaparecer, o mejor dicho, se convierte en un componente más del epitelio pigmentario. ¿Ok? Sigamos entonces. Las células de la retina, de esto estamos hablando. Las células que encontramos en la retina, las principales, digamos, porque son los encargados de captar, ¿verdad?, la luz, son los fotorreceptores. Y estas van a ser, pues, los conos y los bastones, ¿verdad? Los fotorreceptores, los conos y los bastones. Pero también tenemos otras células de otras neuronas especializadas o con funciones específicas, como son las neuronas de conducción, o sea, las células bipolares y las células ganglionares. Aquí tenemos bipolares y aquí tenemos ganglionares. Su función, conducir. Luego tenemos las neuronas de asociación. Y estas otras neuronas van a ser las células horizontales, como las vemos aquí, las células centrífugas, que no las vemos, las células interplexiformes, las vamos a ver más allá, y las células amácrinas, como estas que vemos acá, como que son personajes de Toy Story. Las células amácrinas. Y por último, las células de sostén, o también llamadas células de glía, que también estas tienden a tener funciones inmunológicas o de protección. Estas son las células de Müller, como las vemos acá, todas raras, las microglias y por supuesto los astrocitos. Aquí pues en la diapositiva nos incluyen el epitelio pigmentario, o sea, estas son parte de la retina nerviosa, ¿verdad?, o neuronal, como podría salir en otra literatura, y el epitelio pigmentario como la otra capa pues de la retina. La distribución, como vemos, así se distribuye en las células. Esta es la célula interior del ojo, o sea, esta zona de acá, vea, son las células interiores del ojo. En esta zona de acá vamos a ubicar tanto los conos como los bastones. Es decir, esta zona que vemos, esta zona que son las células ganglionares, son las que conforman el nervio óptico. Estas que van hacia allá son las que conforman el nervio óptico. Esto que tenemos acá, por decir así, esto es parte del humor vítreo, para que nos ubiquemos. La luz proveniente, imaginemos que aquí tenemos el cristalino, por aquí entra la luz y es captada acá, en esta zona de acá es captada. La información es que se regresa y se envía hacia el nervio óptico, que se conforma por las células ganglionares, se conforma el nervio óptico, pues sale por la papila óptica y viaja hasta llegar al lóbulo occipital del encéfalo. Entonces, así vemos la distribución de las células, los conos y los bastones, estas células pigmentarias que son las que encontramos, son células cúbicas. Si se fijan, aquí vemos la forma, son células cúbicas, son las que conforman el epitelio pigmentario, y ellas lo que contienen es melanina, y por eso pues son células pigmentarias. Esta zona de acá, esto ya es la coroides, esta zona de acá. Entonces, estas son células pigmentarias, los conos y los bastones, las células horizontales, estas que vemos acá, y las células amácrinas
las células bipolares, las células ganglionales. Así la distribución, pero existe una distribución pues hoy una diapositiva mucho mejor, ya la vamos a ver. Me interesa que hablemos de los fotorreceptores, que son los conos, como ustedes los ven aquí, y los bastones. Estas pues están mayor, ¿cómo se llama? Los ubicamos directamente junto al epitelio de la pigmentaria de la retina, o sea, específicamente en la zona de la retina visual o la retina óptica. Ahí es donde encontramos pues a los receptores conocidos como los fotorreceptores. Están incrustados pues en las células del epitelio pigmentario. Ahí es donde ellas se insertan, por decir así. Más o menos pues estas son 600 a 1000, ¿verdad? Por, ¿cómo se llama? Que podemos encontrar en una porción en una toma de tejido, ¿verdad? 600 a 1000 unidades de conos y de bastones en una sección. Ahora, estos son términos bien variantes. Podemos decir pues que, ¿cómo se llama? Los que se van a distribuir según pues la zona de la retina. Eso es muy importante. Si ellos se van a distribuir según la zona de la retina. En la fovea no es que no encontremos bastones, es que lo que abundan más son los conos. Los conos están relacionados más con la visión diurna, o por decir así, con la visión que tiene que ver con la luz. Y los bastones tienen que ver más con la visión nocturna. Entonces, la agudeza visual va a depender de la luz. Por eso los conos van a ser los más abundantes en la zona de la fovea, ¿verdad? Entonces, los bastones se ubican más en la periferia de la retina. Pero no es que en la fovea no existan bastones. Claro que sí. Solo que abundan más los conos. Y en la periferia vamos a encontrar más bastones. Pero también vamos a encontrar ¿cómo se llama? Conos. Como dice aquí, en el resto están mezclados. O sea, realmente en toda la retina óptica encontramos ambas células, ambos fotorreceptores, pero son más abundantes los conos en la fovea, los bastones en la periferia de la retina. Eso es lo que me interesa que se quede claro. Ahora, los bastones se van formando constantemente, están en constante recambio. Ellos pues se separan, se liberan y se van a eliminar, ¿verdad? Los bastones viejos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama? Los conos. Esto, una cosa importante de ellos. En sus extremos, los que tienen en contacto con el epitelio pigmentario, encontramos unas estructuras que se llaman los discos o discos libres, que es el segmento externo de ambos. Estos están conformados por discos. Estos discos que encontramos son los que tienen contacto directo con el epitelio pigmentario. En los conos, estos discos son los que están en mayor recambio en comparación con los bastones. Los bastones se destruyen por completos y se cambian nuevos por viejos. En los conos, lo que se cambia más frecuentemente son los discos. Son los discos que están en contacto pues con el epitelio pigmentario. Los bastones, pues vuelvo a repetir, van a ser sensibles a la luz brillante, ¿verdad? Estos van a ser más sensibles a la luz brillante, por ende nos ayudan más a ver en la oscuridad. O sea, son los que nos ayudan a ver o a tener una mejor visión durante la noche. Los conos son más sensibles al color, o sea, a la luz con color, por decir así. Entonces son más sensibles a tonos rojos, verdes y azules. Así manejamos la información. Conos son más sensibles a los colores y en esto vamos a describir rojo, verde y azul. Y los bastones más que todos a la luz brillante. Por ende, los bastones nos ayudan a tener una mejor visión durante la noche y los conos a tener una mejor visión durante el día. Solo en la fovea
hay aproximadamente por milímetro cúbico 150.000 bastones en la, ¿cómo se llama? En la fóvea. Y si los bastones van a ser la cantidad, o la cantidad de bastones que encontramos es menor, solo es para que te hagan una idea. Esas cantidades no las voy a preguntar, por eso no es parte de la clase, solo es para que tengan una idea. ¿Vea? Ahora, repitiendo, en el disco óptico, en la papila óptica, en el punto ciego, no hay fotorreceptores. Así vemos la distribución, por ejemplo, de conos, ¿verdad? En una zona, en una zona externa, ¿verdad? Se me fue. En la zona de la retina periférica. En la zona de la fóvea vamos a encontrar pues la mayor cantidad pues de conos en la zona de la fóvea. Pero estos solo son como datos así generales. Sigamos. En relación pues a las neuronas de la... Aquí estoy, sí. A las neuronas de la retina, cómo está la distribución, vamos a ver que todas estas neuronas junto a la célula fotorreceptora son las que van a procesar la información de la retina. Directamente quienes interpretan toda la información pues vienen a ser las células fotorreceptoras, las que ya hablamos. Pero estas también tienen acción o tienen función en los procesos de transportar y de interpretar de otra manera pues la información captada por las fotorreceptoras y llevada pues hasta nivel pues de las células ganglionares, que son las últimas, y llevar la información pues hasta conformar pues el nervio óptico. Entonces es importante saber que la información va a pasar por 4 etapas o por 4 fases, mejor llamémoslo así. Entonces, donde tenemos la fotorrecepción, que se da pues en las células fotorreceptoras, las que ya vimos, los bastones y los conos. Luego vamos a ver que hay una transmisión sináptica. Esta transmisión sináptica va a ser más que todo a nivel de las células bipolares. Las tengo en desorden, pero así me las aprendí yo. O sea, es cuestión de didáctica más que todo. Entonces tenemos las células bipolares. Esa es la zona donde se da la transmisión sináptica. Ojo, quiero que mejor les digo las fases y luego las explico. La primera es la fotorrecepción, y que se da a través de las células bastones y conos. Luego tenemos la segunda fase, que es la transmisión sináptica. Aquí intervienen las células bipolares. Luego tenemos la transmisión sináptica también, pero aquí son las que intervienen las células ganglionares. Esta otra. Y la última es la transmisión a lo largo del nervio óptico. Y esta zona también es llevada gracias a las células ganglionares. Entonces, esas son las 4 fases. Ahora, la diapositiva, lo que demuestra la diapositiva más que todo es cuáles son las células que encontramos y cuál es su función. Pues no quiero que se confundan, por eso las digo aparte mejor. La fotorrecepción, transmisión sináptica por células bipolares, transmisión sináptica por células ganglionares y transmisión a lo largo del nervio óptico. Estas son las 4 fases por los que pasa la detección de la luz para ser llevada desde la retina hasta el encéfalo. Entonces, ahora lo que me interesa es que veamos cuáles son las células que intervienen en todos esos procesos. Ya vimos la fotorreceptora. Ahora veamos las células horizontales y amácrinas. Su función: conectar de forma lateral y modular la transmisión. Las células horizontales y amácrinas. Quiero ver si las podemos ir viendo en una sola vez aquí. Aquí. Las células horizontales y las células amácrinas, como las vemos acá. Aquí
tenemos las células amácrinas, estas que forman parte pues de la interconexión, estas, las células amácrinas, y también pues las células horizontales, como ustedes pueden ver, van a formar parte de una capa en específico, estas de acá. Volvamos donde estamos. Luego tenemos las células bipolares. Estas se conectan a la sinapsis de las fotorreceptoras y la transmiten a las ganglionares. Células bipolares, o sea, células con dos polos. Veámoslas acá. Las células bipolares. Estas, espérenme, ¿dónde están estas células? Estas las tenemos en esta zona de acá. Células bipolares se unen a la sinapsis que hay entre las horizontales, en este caso, y las células fotorreceptoras. Ellas se unen a la sinapsis, o sea, ayudan a transmitir información, y la vamos a ver también en la capa nuclear interna. Volvamos. ¿Dónde estoy? Me pierdo, aquí está. Luego vemos las células ganglionares. Las células ganglionares, sus axones viajan desde el ojo, es decir, desde la retina, a través del nervio óptico. Algunas especializadas pueden detectar la luz y regular los ritmos circadianos. Esto es muy importante en los ciclos de vigilia y sueño. Las células ganglionares, las únicas que pueden interpretar la luz o captar la luz son las fotorreceptoras, conos y bastones. Pero las células ganglionares pueden tener la capacidad de detectar la luz, y ese proceso nos ayuda en lo que conocemos como los ciclos circadianos. Lo vemos más adelante. El ciclo circadiano tiene que ver con el ciclo vigilia-sueño, es decir, lo que nos activa o lo que le indica al cerebro ya es hora de dormirse o ya es hora de despertarse. Tiene que ver cómo se capta la luz gracias a las células ganglionares. Y por último, no enseñaba aquí, permítanme, las células ganglionares son las últimas que vamos a ver acá. Son las células ganglionares, es la capa de células ganglionares, pero estas son las células últimas, que son las que nos conforman el nervio óptico. La unión de todo, este es un segmento nada más, este es un pedacito de la retina. Todos estos axones de la célula ganglionar son los que conforman el nervio óptico. Volvamos. ¿Dónde estoy? Aquí. Y por último, las células interplexiformes. Estas, junto a las horizontales y a las amácrinas, son compuertas que modulan los impulsos entre las fotorreceptoras y las ganglionares. Acordémonos que la fotorreceptora es la que capta, la ganglionar es la que lleva. Entonces estas funcionan como un controlador de esa información. Las células interplexiformes, y esas las vemos acá. Vea, las células interplexiformes, permítame, ¿dónde están estas? Creo que tienen otro nombre, por eso es que me he topado acá, permítanme. Y es que esa información sí se me ha ido. Ok, sí, estas células interplexiformes sí realmente no aparecen en la diapositiva. Pero es que a mí se me olvidan las cosas también, o sea, no crean que lo tengo todo al dedillo, se me había ido por alto un detalle. Las células interplexiformes pues tienden no siempre a estar presentes, pero son células ubicadas principalmente siempre en la capa plexiforme. Volvamos a ver acá, en esta zona de acá, podemos encontrar a las células interplexiformes, ya sea en la plexiforme interna o en la plexiforme externa. Su forma aproximada la encontramos en esta diapositiva. La ubicación es estas que encontramos acá, en esta zona de acá, junto a las bipolares, y si se fijan, tiene un parecido con una célula, ¿cómo se llama? Con una célula amácrina ubicada en esta zona de acá. Pudiera simular una amácrina. Lo que pasa es que supuestamente su prolongación de dendritas es mayor,
pero su ubicación no siempre está presente, por decir así. Además, como decía en la diapositiva anterior, pues una función principal de ellas son compuertas o modular la información. Sigamos. Aquí pues hablamos sobre las funciones de esas células ganglionares. Ellas pues un pequeño porcentaje de células ganglionares, vea, de la retina, pues son capaces de detectar la luz. Esas células reciben el nombre, son especiales, no son todas, por eso dice que es un pequeño grupo. Son las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles, y ¿cómo se llama? Las se conocen con esta abreviatura: células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles, CGRIF. Son las que tienen la capacidad de detectar directamente la luz. El conocer estas células ganglionares, estas nos han permitido pues tener un conocimiento de descubrir pues que algunos pacientes sin fotorreceptores funcionales, digámoslo así, debido a una enfermedad retiniana, pues sin tener ellos la capacidad de ver la luz, sin tener ellos o sea, un paciente ciego debido a que sus conos y bastones no son funcionales, o sea, sus fotorreceptores pues no captan la luz, pero sin embargo ellos detectan o tienen la capacidad de saber en qué momento ya es de noche, en qué momento ya es de día. Es gracias a la presencia de las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. Células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. Entonces, es gracias a estas presentas. Entonces, a la presencia de estas, por eso ellos siguen modulando, vea, su ritmo circadiano. El ritmo circadiano, para no estar hablando en el aire, el ritmo circadiano pues van a ser los cambios físicos, mentales, conductuales, que siguen un ciclo diario. O sea, el despertarse, el dormir, el despertarse, el dormir, lo que conocemos como ciclo vigilia-sueño, es el mismo ciclo circadiano. Entonces, así es como este patrón va a depender pues de la exposición a la luz, o sea, a la luz y a la oscuridad. Según el ambiente en el paciente está, pues así va a irse activando el ciclo vigilia-sueño. Por supuesto, las conductas, el estilo de vida va a ir también modulando eso. No es un secreto pues que los que estudiamos medicina, los veladores, los serenos, en fin, todos ellos, pues todos nosotros tenemos una alteración en nuestro ciclo vigilia y sueño. ¿Por qué? Porque durante la noche a veces es cuando se activa más nuestro cerebro, porque vamos a estudiar, porque vamos a dedicarnos o sea, a leer, y esto pues va a ir alterando ese ciclo, aunque afuera esté de noche. Pero aquí estamos frente a una pantalla, frente a una fuente de luz. El cerebro no detecta directamente de que hay una baja intensidad de la luz natural, o sea, la del día. El sol ya no está alumbrando. Entonces, lógicamente, la melatonina, que es el mediador del sueño, se va a liberar, ¿verdad? Desde la hipófisis, se va a, desde la glándula pineal, perdón, que está a la par de la hipófisis, se va a ir liberando, y eso pues nos va a hacer, como decimos, nos va a bajar sueño. No es así, ¿verdad? Nos va a inducir el sueño. Entonces, el ciclo se altera por el hábito, pero en condiciones normales, al solo que ya el día comienza a bajar la noche, como decimos, 6 de la tarde, ya no hay sol, 7 de la noche, comienza la oscuridad. En cualquier persona que no tenga estas actividades diferentes a la nuestra, pues 7 de la noche, 8 de la noche ya comienza a dar sueño, y a las 9 ya está dormido. Entonces, en condiciones normales, pero en las condiciones en las que vivimos hoy, pues cambia. La luz clara, por eso se aconseja que en las habitaciones o en las zonas de descanso la luz sea tenue, y si es posible que sea amarilla, no blanca.
Entre más blanca, más fácilmente nos va a quitar el sueño, por decir así. Entonces, vamos a ver que ese ciclo vigila-sueño es lo que nos permite dormir durante la noche y estar despiertos durante el día. Entonces, eso es el ritmo circadiano. A eso se le conoce, o sea, a la relación que existe entre dormir durante la noche y estar despierto durante el día, a eso se le conoce como la cronobiología. Eso es lo que determina lo que conocemos como los patrones de sueño, que por supuesto nosotros pues lo tenemos alterado. Entonces, eso va a depender pues de la fisiología y de la conducta. La fisiología es luz de día y oscuridad de la noche, pero depende también de la conducta. Estudiantes de alto rendimiento, veladores, celadores, ¿cómo se llama esto? Serenos, vigilancia, no sé. Entonces es el tipo de la conducta según el trabajo o el ambiente en el que estamos. Entonces, esto del núcleo supraquiasmático no lo voy a utilizar porque ya esto es de neuro, no me quiero meter ahí. Solo que sepan que la glándula encargada o la que capta estos impulsos de las células amácrinas, de las células ganglionares, de las retinianas, intrínsecamente fotosensibles, son por la glándula pineal. Entonces vamos a ver pues que las funciones de estas células van a ser modular la secreción de la hormona melatonina en la pineal, modular los ritmos circadianos mediante la transmisión de señales al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, transmitir señales a los núcleos mesencefálicos responsables del control del tamaño de las pupilas en respuesta a la luz y la posible participación en la visión mesópica. Esto lo voy a ver al final, no me voy a meter ahorita para no enchivolar tanto aquí. Esto lo vamos a ver más adelante, ya tiene que ver con la visión nocturna. Entonces, para eso nos sirven estas células ganglionarias retinianas intrínsecamente fotosensibles. Permítanme, voy a modular esta diapositiva. Voy a modificar esta diapositiva para que ya quede arreglada desde este momento. Para que después no me digan cómo fue que dijo. Permítanme. Vamos a ver cómo es que se hace. Vamos a hacer aquí. La vamos a modificar en vivo. Esto nunca lo he hecho. Vamos a ver. Vamos a pasar acá. Esta va a ser una modificación en vivo. Y son células ganglionares. No me va a caber, le vamos a cambiar el tamaño de la letra. Células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensible. Este es el nombre, nunca se lo había puesto. Intrínsecamente fotosensibles. Bueno, siempre me va a quedar con ese paréntesis muy cholo. Dale, demás. Ok, entonces este es el nombre de las células. Células retinianas células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. Para que ya quede pues arreglada esta diapositiva. Ya queda arreglada. Sigamos. Estas son lo que llamamos la retina sensorial o la retina nerviosa o la retina que tiene
que es óptica, vamos a ver que está compuesta por 9 capas. Todas estas capas son las capas de la retina. Entonces van a estar compuestas por diferentes células, como ustedes pueden ver. En otra literatura, el epitelio pigmentario de la retina es incluido como una de las capas de la retina nerviosa, pero como ya sabemos, es un epitelio que lo que tiene es melanina en las células cúbicas. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta como parte de la retina nerviosa o como parte de la retina óptica, ¿ok? Entonces vamos a ver pues que es algo que está asociado. Ya sabemos que los fotorreceptores están acuñados o están dispuestos sobre la capa del epitelio pigmentario de la retina. Entonces me interesa que conozcan todas estas. No me voy a poner a describirlas porque aquí solo nos está describiendo cada una de ellas. La capa de fotorreceptores, que es esta, encontramos los conos y los bastones. Inmediatamente al epitelio, ya sabemos que por aquí abajo está el epitelio. La membrana limitante externa, que es esta la membrana limitante externa, zona de unión de adherencia entre las células de Müller, estas que vemos aquí. Luego la capa nuclear externa, núcleos de las células fotorreceptores, que son 8 a 9 filas. Núcleos de las células fotorreceptores. En esa zona es donde encontramos los núcleos de los fotorreceptores, o sea, de los conos y bastones. Es la nuclear externa. La capa plexiforme externa. La capa plexiforme externa, es la prolongación de las conexiones sinápticas. Es donde se da la unión de las células fotorreceptores, de las bipolares y de las horizontales. Horizontales y bipolares. La sinapsis es la unión. Y así sucesivamente se describen todas las células. Y aquí su descripción histológica, como las vemos acá. Todas estas. Así que ustedes así me las estudien. Estas solo son imágenes de ¿cómo se llama? Para explicar, de las que hemos estado utilizando para explicar. Esta la acabo de incluir. Y nos vamos a hablar de áreas especializadas de la retina, como son la papila, la mácula y la fóvea, que ya lo describimos prácticamente. La papila óptica es esta zona de acá. Esto es la papila óptica, pero también es esto de acá. La papila óptica, por donde encontramos el ingreso de la arteria central de la retina, o el abandono, por decir así, cuando abandona el nervio óptico. Vamos a ver que aquí los axones de la capa de fibras nerviosas, es decir, todos los axones de las células ganglionares van a converger en esta zona. Aquí se van a unir todos los axones del nervio óptico. Todos los axones que vienen de las zonas, de todas las zonas de la retina, van a converger en la papila óptica. Entonces, en esa zona es donde se da el origen directamente del nervio óptico. Esa zona en especial carece de fotorreceptores. Y ya lo vuelvo a decir, es el punto ciego en el campo visual. Luego tenemos la mácula. La mácula, como lo vemos acá, esto es la mácula, está cerquita a 2 y pico milímetros, ¿verdad? De la papila óptica. Ahí encontramos la mácula lútea, así se llama, la mácula lútea. Es que en sí pues una pequeña zona amarillenta, como la vemos acá, una pequeña zona amarilla, más o menos 2.5 milímetros, va a estar 2.5 milímetros a un lado de la papila óptica, y en ella pues en esa zona los receptores que se ubican ahí son los que nos ayudan, por ejemplo, a distinguir, o nos ayudan a leer, por decir así, la mayor concentración de células que encontramos aquí de fotorreceptores, nos ayudan a la lectura, nos ayudan a distinguir que las caras, por ejemplo, de las personas, y en esa zona principalmente volvemos a encontrar abundantes conos, ¿verdad? En la zona de la mácula. Luego entendemos que al centro tenemos la fóvea. Aquí la vamos a tener compuesta exclusivamente, ojo con ese dato, exclusivamente, pero siempre hay bastones, pero el predominio son los conos. Cada uno de estos, y aquí tiene una muy importante punto de reparo, o detenernos a entender esta zona. En esta zona de aquí
pudimos ver que en las capas de las células podíamos ver cómo los fotorreceptores, como lo podemos ver aquí, tienen unas diferentes conexiones con células, y las últimas sinapsis son con la célula ganglionar, que es la que conforma el nervio óptico. Ojo, así se mantiene casi en toda la retina, pero en la zona, me vuelvo acá, pero en la zona de la fóvea, o sea, en la zona de la fóvea, vamos a ver que además de la célula bipolar, perdón que aquí no les mostré la bipolar, solo les enseñé la ganglionar. ¿Dónde estoy? Aquí está. Aquí tenemos una célula bipolar, una célula fotorreceptora, una célula bipolar, una célula ganglionar. En estas quiero que pongan importante reparo. La bipolar utiliza las células, esta es la célula bipolar, perdón. La célula bipolar utiliza como mediadores, por ejemplo, las células amácrinas. Por ejemplo, la fotorreceptora pasa la información a la bipolar y la bipolar a la ganglionar. Pero en medio encontramos amácrinas y encontramos horizontales. Pero en la fóvea la cosa cambia. En la fóvea, una célula bipolar puede tener contacto directo con la... de hecho, la bipolar tiene contacto directo con la fotorreceptora. Y la bipolar, contacto con la ganglionar. O sea, una cadena sin tener mediadores. Espero que no los estén chivolando. Es decir, en la zona de la fóvea vamos a encontrar, no íbamos a encontrar una célula mácrina, ni vamos a encontrar una célula horizontal, sino que una conexión directa entre fotorreceptora, bipolar y ganglionar. ¿Se entiende? O sea, es una conexión directa entre estas tres células, cuando normalmente vamos a encontrar que hay mediadores, que hay células en medio, por decir así. Y estas células que están en medio, que están en esta zona, como la horizontal o como la máquina, son moduladores de la información. Pero en la zona de la fóvea es una sola comunicación. Espero que se entienda esa información. Eso es en la zona de la fóvea. Y por ende es donde vamos a tener una visión, es la zona del eje visual, ya expliqué eso. Y ahí vamos a tener una visión a color muy detallada, porque la información viaja directamente al cerebro, por decir así, y es la zona donde se abunda la mayor cantidad de conos. Luego tenemos la retina periférica, o sea, la zona que ya no es fóvea, la zona que ya no tiene la mácula lútea, o sea, toda la periferia de la retina. Entonces aquí vamos a tener en cuenta pues que las células ganglionares pues tienen las conexiones que vimos, ¿verdad? Todas las interconexiones, como las células horizontales y las células amácrinas, que van a estar pues entre las bipolares, la fotorreceptora y por supuesto pues la ganglionar. Entonces, la resolución en la zona de la periferia de la retina va a ser pues más baja, y a esa es la que le conocemos como la visión periférica. Y ustedes pues ténganlo en cuenta, su eje visual está directamente proporcional a la zona que están enfocando ahorita. Si ustedes están viendo este video, están viendo la imagen si ustedes están oyendo este video, están viendo esta diapositiva, que estamos hablando de las áreas especializadas de la retina. Eso están viendo ustedes directamente, pero su visión periférica está viendo la pared, o no sé enfrente de qué están ustedes. Están viendo la pared, están viendo la mascota, el chucho que tienen abajo, la mesa, el lapicero que tienen, pero no lo están enfocando directamente. Es decir, que lo que está en la visión periférica no tiene una definición nítida. Pero sin embargo, lo que está en el eje visual, lo que está directamente al frente, lo que está enfocando
La retina, gracias a que el cristalino y la córnea están ubicados al frente, también gracias a los músculos extraoculares que mantienen la visión al frente, ese es el eje visual. Y esa luz o eso que ustedes están viendo con nitidez es porque se está reflejando directamente en la zona de la mácula y por supuesto en la fóvea que está al centro. Y lo que está alrededor es la visión periférica. Es lo que no tiene definición, pero sin embargo lo están viendo. ¿Ok? Sigamos. Upa, ya no me da aquí el puntero. Ah, bueno. Entonces, ahí veíamos tanto la papila, describimos la papila óptica, describimos la fóvea, describimos el disco óptico o la papila óptica, el nervio óptico, los vasos sanguíneos, o sea, la arteria central de la retina periférica, que es esto, la retina periférica, y bueno, eso aquí también veíamos la papila óptica, la arteria central pues de la retina. Aquí es arteria retiniana, es arteria central de la retina, la vena retiniana también. Y bueno, sigamos, ya es casi lo último. Patologías pues propias de la retina, así veríamos una retina sana, así como se ve aquí. Esto ya es una retinopatía diabética. En una que aún no se ha alterado, no ha habido proliferaciones, esto es por alteraciones en la microcirculación. Hay zonas de exudados, que son estos que vemos acá, exudados algodonosos, ¿verdad? Son como, ¿qué? Como cálculos, por decir así, que se van formando, porque hay microhemorragias, ¿verdad? Es alteraciones en la microcirculación, y en una pues ya proliferativa, estos exudados se vuelven duros, hay hemorragias más grandes, y la vascularidad pues se va a alterar. Por ende, pues puede haber pues ya hasta la conformación de tumores y el paciente pues pierde la visión, así de sencillo. Otra muy frecuente debido a traumas y debido a otras patologías es el desprendimiento de retina. Esto que vemos acá, la retina se desprende. Es una capa que se va a desprender desde la coroides, se va también el epitelio pigmentario y se separa. Así se puede ver el ojo o así también ya en situaciones más avanzadas. Por ende hay pérdida pues de la visión. Pacientes hipertensos pues podemos ver desprendimientos de retina. Hablemos un poco del cristalino. Vea, el cristalino pues es una estructura avascular. Esto es lo primero que me gusta mencionar. No tiene vascularidad. Él se nutre directamente por el humor acuoso en la parte anterior y por el humor vítreo en la parte posterior. El cristalino. Vamos a ver pues que el cristalino macroscópica, no, esto no es macroscópico, ¿verdad? Pero a mayor definición podemos hablar pues que se encuentra suspendido por unas fibras que parten desde el cuerpo ciliar, específicamente del músculo ciliar, y que se le llamaba la zónula. A esta diapositiva, pues ya a este nivel de diapositiva, pues le decimos la zónula ciliar. Esas fibras, ¿verdad? Son fibras pues que suspenden de forma radial, pues, ¿verdad? Al cristalino. Y estas fibras están constituidas principalmente por una proteína que se llama fibrilina. Así se llama. La proteína se llama fibrilina. Ese es el componente principal de la zónula ciliar. Se llama fibrilina. El cristalino pues es una estructura biconvexa, transparente, blanda y compuesta por cristalina. El componente del cristalino, que es una proteína, se llama cristalina y está todo alrededor pues de la cápsula. Es esto que vemos acá. Esto es la cristalina. Y el componente de la zónula ciliar o de la zónula se llama fibrilina. Ojalá que no nos olvide eso. Entonces, los fenómenos que hacen que el cristalino aumente de tamaño, o sea, aumente su curvatura o disminuya su curvatura, es lo que conocemos como la acomodación. Entonces, eso va a determinar pues cuando hacemos una visión cercana o cuando hacemos una visión pues lejana. Entonces, el músculo ciliar pues va a contraerse y por ende va a relajar este ligamento suspensorio del cristalino, que es la zónula, y de esta forma pues se va a hacer pues más convexo.
y va a aumentar pues su poder de convergencia, o sea, cuando es en objetos cercanos. En objetos lejanos pues ocurre completamente lo contrario. Como decimos aquí, la cápsula, este es el espesor de una cápsula, que es esto, compuesto de cristalina, es material hialino, pendiente colágeno, ¿verdad? Tiene pues también una capa de células epiteliales cúbicas en la zona más interna o abajo, como dice ahí, vamos a encontrar, ¿cómo se llama? Células epiteliales cúbicas, que es el epitelio propio del cristalino. Además, vamos a encontrar células densamente empaquetadas, anucleares, ya no tienen núcleo, y lo que contienen es abundante proteína. La cristalina al centro, que se va a ubicar según vaya haciendo la necesidad en la periferia, y por ende pues es transparente. Esto pues ya lo dijimos, esto pues es parte del epitelio propio y el cristalino que vemos en esta zona de acá. Quiero ver qué más tenemos, pues más o menos eso. El cuerpo vítreo, que es la parte posterior, ¿verdad? Es tejido principalmente pues de sostén, especializado, compuesto por hialocitos, son fibras de colágeno, y también abundante matriz extracelular, que lo que contiene bastante es ácido hialurónico. No es directamente algo líquido, es más gelatinoso la consistencia del humor vítreo. Es más que todo pues gelatinoso. La cámara anterior, esta de acá, la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior pues vamos a encontrar porque es la comunicación de esta es a través de la pupila, ¿verdad? De la apertura pupilar, entre la cámara anterior y la cámara posterior. En los ángulos vamos a encontrar pues entre la córnea y la raíz del iris encontramos una malla trabecular, que es donde encontramos el ángulo de drenaje iridocorneal. Por de ahí es donde se drena. Y hay normalmente pues cierta resistencia a que el humor acuoso pues pase a través de la malla trabecular. Eso pues es lo que permite que exista cierta presión normal a nivel de la cámara anterior, que es ahí donde se mide, porque donde se produce en la cámara posterior, que ya lo hablamos. Entonces, ahí es donde se da hay una constante presión de reposo que se genera por la producción y por supuesto por el drenaje. ¿Verdad? Entonces, esa presión intraocular, este dato sí es importante, es de 10 a 22 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal del humor acuoso. 10 a 22 milímetros de mercurio. Ojalá no se les olvide, porque se los voy a preguntar en el examen. Eso es más o menos. ¿Y qué más? Pues el humor acuoso es muy similar al líquido cefalorraquídeo. Más o menos se segrega 2 milímetros por minuto. Las células epiteliales del cuerpo ciliar pues son las que lo producen. Pregunta que ya les hice. Y pues va a nutrir a todas las células que bañan. La malla trabecular. En la zona de la reabsorción pues tenemos la malla trabecular, donde tenemos el puntero ahorita. Ahí encontramos el canal de Schlemm. Y esto pues se dirige al seno venoso escleral, que es donde ya se viaja, por decir así, viaja al torrente sanguíneo. Porque acordemos que se parece al líquido cefalorraquídeo, consistencias similares a la solución salina normal, al suero, ¿verdad? Y bueno, por aquí terminamos la clase. Así a manera de resumen, pues digamos que el humor acuoso pues es producido por el cuerpo ciliar, específicamente por el epitelio, ¿verdad? Del cuerpo ciliar. Atraviesa pues la pupila, se drena a nivel de la malla trabecular a través del canal de Schlemm. La córnea se va a mantener translúcida gracias a las células endoteliales que
que estas bombean iones, ¿verdad?, hacia la superficie interna y eso le permite pues ser transparente. La uvea, ¿verdad?, que es la donde encontramos la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿verdad? Vamos a encontrar abundantes melanocitos, por eso su color y también por la abundante vascularidad. Los fotorreceptores de la retina, pues estos se mantienen en contacto directo con el epitelio pigmentario de la retina. La retina está irrigada por una sola arteria, esto sí es muy importante. Esta única arteria se viaja a la par del nervio óptico y así penetra a el ojo en la parte posterior. ¿Cómo se llama esa arteria? Ya no lo voy a decir porque ya se las dije muchas veces. Todas las fibras del nervio óptico son principalmente células, los axones de las células ganglionares de la retina. La zona de mayor concentración de conos específicamente en la mácula, pero primordialmente en la fóvea. Los responsables de la visión, pues, estos los bastones son responsables de la visión nocturna porque detectan la luz brillante, y los conos son los responsables de la detección de los colores rojo, verde y azul. Además, pues vamos a ver que las capas, bueno, las capas ya las hablamos, ¿verdad? La capa externa, la capa fibrosa, la capa vascular o la uvea, y las capas de la retina. Y del glaucoma, pues que hablamos que se debe principalmente a esto creo que no lo había dicho, así como se debe también a una mala absorción, a un mal drenaje, difícilmente se va a deber a una hiperproducción de humor acuoso. La principal causa es la disminución del ángulo iridocorneal. Eso no lo había dicho. Creo que no lo había dicho en las clases anteriores, en los videos anteriores. Es disminución del ángulo iridocorneal. Y por último, a lo que les debía, lo de cómo afecta al ojo la intensidad de la luz. Entonces vamos a ver pues la iluminación intermedia, que aquí es donde intervienen pues las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. Aquí es donde nos ayudan para la iluminación intermedia. La alta luminosidad es lo que se llama la visión fotópica. Vea que aquí se activan los conos, que son los capaces de percibir el color. A baja luminosidad, más que todo, por ejemplo, en la noche, por decir así, aquí se activan los bastones de la retina que anulan la percepción del color, porque aquí lo que se utiliza es la luminosidad, a baja luminosidad. ¿Ve? Entonces lo que detecta es la luminosidad de la luz, por eso es que ahí se activan los bastones. Entonces aquí son porcentajes de los que ya no vemos bien de noche, por ejemplo. Y la iluminación intermedia, ¿verdad?, que provoca la pérdida de sensibilidad, actúa tanto en los conos como en los bastones. Estos son los niveles que se presentan durante la conducción nocturna, o sea, cuando nos trasluza, ¿verdad? Cuando la luz es demasiado alta, ¿verdad?, los conos fallan, los bastones absorben más luz luminosa, por decir así, o luz más intensa, y eso pues ayuda a perder un poco lo que llamamos que nos trasluza la luz, ¿verdad? Entonces, pero eso nos ayuda a ir desensibilizándonos al contraste, o sea, el contraste que se da entre la luminosidad y la oscuridad, y eso es gracias a las células ¿cómo se llama? Retinianas intrínsecamente fotosensibles. Y bueno, hasta aquí terminamos pues con la clase. Vea este tema así como regalo como regalo de anatomía, pues la vamos a evaluar. Permítanme, quiero salir de aquí, no le hallo cómo es. Ok. Sí. Esta clase la vamos a
La vamos a evaluar el día sábado. Solo voy a evaluar esta clase, nada más. Este tema, este video. Solo este video le voy a evaluar el día sábado a las 8 de la noche, 8:30. Solo este tema. El día lunes, pues vamos a evaluar la clase de cavidad, de pared torácica. Solo me falta una parte, falta que la grabe. Yo se las grabo día miércoles o jueves a más tardar, para que ustedes pues ya la tengan y la puedan ver y la puedan terminar de estudiar con lo que vimos en la clase del día lunes. Así que pues éxito, jóvenes. Sé que tienen evaluaciones, sé que tienen exámenes. Deseo que salgan bien, ¿verdad? Deseo que obtengan buenas notas. Sé que el día miércoles como que tienen un parcial, parece, o no me acuerdo, me dijeron nada, no me acuerdo. Pero espero que salgan bien, de verdad. Realmente sí, yo quiero que salgan bien, que comiencen los laboratorios prácticos también. Y cualquier duda, pues seguimos en contacto, ¿ok? Estudien bastante, se les aprecia mucho. Y quiero buenas notas, de veras. En realidad quiero buenas notas. Cuídense. Hasta el próximo video.